Y continuamos con este Infoclaxo especial que estamos dedicando íntegramente a hablar de Ecuador, porque el 13 de abril próximo se estará llevando adelante el balotaje, segunda vuelta en el Ecuador, donde se definirá el futuro binomio presidencial para el periodo 2025-2029. 13.700.000 ecuatorianos y ecuatorianas están llamados a votar y a mirar hacia el futuro, a pensar qué es lo que quieren para su país. Tenemos el lujo de recibir aquí con nosotros, bueno, un amigo de la casa, lo hemos encontrado en una infinidad de encuentros, pero siempre es un placer hablar con él porque nos da la posibilidad de que nos ayude a reflexionar y a pensar en profundidad cuáles son un poco los debates de nuestro tiempo. Le damos la bienvenida a René Ramírez de la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinador del eje Ciencia, Tecnología e Innovación de la CRES de UNESCO. René, bienvenido al Infoclaxo, ¿cómo estás tú? Qué gusto, estimado Gustavo, qué gusto estar en Infoclaxo, siempre a las órdenes y un honor estar con ustedes compartiendo. Bueno, la verdad que es un placer y sobre todo que nos ayudes a reflexionar qué es un poco lo que está en juego este 13 de abril próximo, entendiendo que ha habido algunos ejes de campaña en materia relacionada con seguridad, pero también con educación. Entonces, hay muchas cosas que se ponen en juego, pero ¿qué consideras que es lo que realmente está en juego en este balotaje segunda vuelta electoral en el Ecuador? Mira, estimado Gustavo, Ecuador, a pesar de ser un país pequeño, ¿no? En términos de América Latina, juega un rol estratégico este momento en la región, por lo que representa geopolíticamente, ¿no? Justamente en el libro que algún rato comentamos, que salió publicado por Claxo, Narco, Neoliberalismo Autoritario, Democracia con Demos, ¿no? Sostenemos que el neoliberalismo del siglo XXI es diferente al del siglo XX e igual el contexto de la democracia ha cambiado, ¿no? No podemos hablar de un mismo neoliberalismo ni una misma democracia, ¿no? Ahora es similar a lo que se vivió en los 70 con sus diferencias con respecto al tema de el ciclo de acumulación está en recesión en el capitalismo, ¿no? Los 70 hubo directamente dictaduras, ¿no? Ahora existe asedios a la democracia y existe mucha concentración social porque hay una crisis de acumulación y hay una transición hegemónica, ¿no? Y parte de cómo se recupera o se intenta recuperar la tasa de ganancia del capital en América Latina se da principalmente a través de dos ejes fundamentales, ¿no? En la región, a diferencia del mundo, una de estas, ¿no? La primera es la ya conocida, el capitalismo de plataforma, en donde quizás donde se expresa, el país que más se expresa como modelo emblemático de lo que implica este rol que juega un país dentro de la acumulación es la misma Argentina, ¿no? Con todo el tema de la plataforma, el capitalismo digital, ahora con la propuesta de Trump con respecto al tema de la moneda digital, de querer convertir a Estados Unidos en la capital de la criptomoneda, etcétera, con el marco de la transición ecológica en donde los recursos naturales como el litio juegan un rol fundamental. Pero el otro que es propio de este momento es la acumulación necro, que le llamo yo, ¿no? La acumulación producto de, en este caso, el narco neoliberalismo, ¿no? La narcoindustria, ¿no? A nivel mundial lo que sucede es justamente este cambio geopolítico con el consumo del fentanilo en Estados Unidos, ¿no? Y el desplazamiento de, en este caso, el consumo de la coca hacia Europa y Asia sobre todo, en donde con la victoria de Petro, Ecuador pasa a jugar el rol que jugaba Colombia en la región, ¿no? Y en este caso, entre el 60 y el 70% de la droga, en el caso de que va hacia Europa, sale de los puertos ecuatorianos, ¿no? Y aquí claramente uno de los temas fundamentales, y esto es, hay que decirlo como es, siempre es necesario ligar este caso de la narcotráfico, de esta industria, ¿no? Con los sistemas financieros, en donde juega un rol fundamental los paraísos fiscales y donde juega un rol fundamental la banca privada sobre todo, ¿no?
Y en Ecuador, claramente esto ha terminado con una explosión, por eso suelo llamar que no está ni siquiera en juego dos modelos económicos que lo están, o dos modelos de convivencia democrática que lo están, sino literalmente está en juego en Ecuador la vida o la muerte, ¿no? Ecuador pasó de ser el país con más baja tasa de homicidios, el segundo país con más baja tasa de homicidios en toda América Latina, con un decrecimiento muy fuerte cuando estuvo la revolución ciudadana, ¿no? Ligado principalmente a una mejora del bienestar social, de la desigualdad, pero también con una reforma potente al sistema de justicia y un fortalecimiento del Estado, las fuerzas de seguridad, de las fuerzas armadas, de la policía, ¿no? Y a partir del 2021, principalmente cuando entra el banquero Lazo, ¿no? Se da un repunte exponencial. Ya empezó con Lenín Moreno, pero el despunte se da con Lazo y continúa ahora con Noboa, ¿no? Es mentira esto que se ha reducido. Si es que uno saca la tasa promedio mensual, no por año, porque cuando quieren hacer por año obviamente se esconde, pero si es que saca el promedio mensual, uno ve que la tasa de homicidios en el gobierno de Noboa ha seguido creciendo más allá del de Lazo, inclusive el mes de enero y fue el mes más violento en donde muere una persona cada hora en Ecuador, ¿no? Entonces, claramente, el tema de los homicidios ha pasado a ser un tema fundamental en la estrategia para Ecuador, ¿no? Y en donde está la articulación justamente entre la nueva geopolítica de la droga, donde se ancla, ¿no? Y aquí claramente con una denuncias que hace la propia candidata Luisa González en el debate presidencial, en donde, bueno, primero justamente la presidenta actual de ADN, del gobierno, en este caso del presidente, está en este caso denunciada en fiscalía en términos penal por este vínculo, llamémoslo así, con los asuntos del narcotráfico. También hizo una denuncia con respecto a la compra del partido a quien pertenece, ¿no? Y sobre todo una denuncia que ha salido a partir de un periodista, Andrés Durán, ¿no? Donde vincula en el marco justamente de esta, de lo que sucede, que se encuentra en Turquía, ¿no? En un container de banano, droga, ¿no? Vincula justamente esta relación con empresas vinculadas con el presidente de la República, ¿no? Porque acordémonos que el presidente de la República es el principal, pertenece a la familia que realmente es un potentado en términos económicos y que a su vez, vale la pena señalar, está ligado al tema del banano. Recién hace pocos meses también en España se encontraron mucho cargamento, ¿no? Con respecto al tema de containers de banano con droga, ¿no? Entonces acá hay un tema que es muy complicado para el Ecuador en términos de estas denuncias que hay, estas vinculaciones que hay, ¿no? Y sobre todo para la ciudadanía el tema de vivir con miedo, ¿no? René, El miedo. Sí. en ese marco, a ver, entonces, los aumentos de violencia, que como tú decías, solo lo remarco, digo, veía algunos datos también, lleva a Ecuador a situarse ya en 2023 como el país de Latinoamérica con el índice más alto de homicidios, a lo que se le suma lo que está sucediendo en este 2025 con el inicio de año más violento que se tiene registro, con este promedio lamentable de un asesinato por hora. Entiendo que no en el marco de la producción de droga, sino en el tráfico de la droga. ¿Cuál sería la triangulación que está ocurriendo y este aumento brutal de la violencia? Sí, efectivamente, no tiene que ver con la producción que principalmente viene de Colombia, sino viene con todo el tema más logístico de distribución, ¿no? Que salen de los puertos de Ecuador, pero además que hay en este caso una conflictividad entre carteles, ¿no? Entre carteles que disputan en este caso los mercados, ¿no? Entonces, claramente esto ha hecho que tiene a su vez una repercusión, porque el gran punto que es necesario vincularlo es con esta crisis que que vive el capitalismo, ¿no? En donde justamente parte de esto se da el desmantelamiento del Estado. Algo que nosotros no habíamos vivido es el narcoestado, ¿no? Empieza a estar vinculado directamente con
las fuerzas de seguridad ligados al tema, en este caso, de la industria del narcotráfico, ¿no? Obviamente hay partes que buscan salir adelante, pero hay otras partes muy contaminadas, ¿no? Y frente a eso, también se tiene el tema de la parte del trabajo, ¿no? En este caso existen investigaciones de Flaxo, ¿no? Que señalan que la industria del narcotráfico es la principal empleadora, ¿no? Y ahí ligas tú con un tema generacional, ¿no? Frente a una crisis del mercado de trabajo, ¿no? La gente, los jóvenes no tienen fuentes de empleo y se refugian en la industria del narcotráfico. Entonces, lo que señalaba ahí, estimado Gustavo, es que se dan caída del mercado laboral, ¿no? Esto es, de cierta manera, cooptado por el narcotráfico, los jóvenes, y esto ligamos a las muertes, te decía que alrededor del 49% de la población que muere son menores de 29 años, en donde sucede algo muy perverso también, donde mayor crecimiento de muertes hay, es justamente en el rango de edad de 0 a 9, a 9 años, le están matando a nuestros niños, ¿no? Pero a su vez se liga con algo que es complicado, que es el fenómeno educativo, ¿no? Empieza a haber una deserción escolar enorme, ¿no? A nivel del sistema de educación primaria y secundaria. Entonces, es todo un deterioro de las condiciones sociales bastante preocupante, porque no solo es muerte, sino es abandono escolar, es deterioro de las relaciones sociales, con un tema que siempre señalo yo y me parece importante siempre recalcar, que esta subjetividad que se va generando y que permite la emergencia de las derechas, se tienen que leer en el marco de este cambio en la materialidad, ¿no? ¿Qué tipo de democracia, suelo decir, se configura cuando la resolución de conflictos sociales no son dados a través de el diálogo, la deliberación, la razón pública, sino simplemente cuando existe un conflicto en el territorio se resuelve con un tiro en la cabeza, ¿no? Entonces esto también va generando las condiciones que van alimentando una subjetividad antidemocrática, ¿no? Entonces es muy profundo lo que se está viviendo en Ecuador y obviamente es un tema neurálgico que va a repercutir, porque lo que está pasando es que el corredor Colombia-México de la droga se desplazó hacia el sur, ¿no? Claro. Y eso estamos viendo ya no solo en Ecuador, sino estamos viendo para abajo, ¿no? Y que llegue inclusive a Uruguay, ¿no? Estamos viendo también acá en Argentina, en ciertas provincias, en Chile, en Paraguay, en Brasil. Y si es que no se detiene, desde mi punto de vista, es la gran metástasis de la crisis del neoliberalismo, que está siendo plasmado en un tipo de deterioro de las condiciones de convivencia social realmente deplorables, ¿no? René, en el marco de esto, tú nombraste tangencialmente al tema de educación. Estaba viendo algunas cifras que había tirado la candidata González, que habló de más de 72.000 niños y jóvenes que abandonaron el sistema educativo en el último año. Esto también enmarcado en las temáticas de violencia que tú comentabas, digo, la cantidad de jóvenes y de niños que fueron asesinados de manera violenta. Pero a eso Novoa responde diciendo que hay un sistema de becas a fortalecer. Digo, ¿qué respondes a eso y qué es lo que plantea en el marco de, entiendo que hay que trabajar en el sistema educativo completo, no solamente en la lógica de becas, ¿no? No, completamente, ¿no? Eso es un tema completamente demagógico, ¿no? Que de hecho la propuesta de Luisa González es mucho más profunda en ese sentido. Primero, la recuperación de lo público, ¿no? Si es que una persona no tiene para comprar los libros, no tiene para comprar, en este caso, la alimentación escolar, si es que te empiezan a cobrar vacunas en los colegios para pagar, obviamente genera las condiciones para que se dé un abandono de facto por no tener los recursos, inclusive en el sector público, ¿no? Novoa lo que ofrece ahorita es unas becas que son de $800 por una vez, ¿no?
Luisa González lo que ha ofrecido es la recuperación del sistema de becas que teníamos, en los cuales se le daba a los estudiantes, en este caso de escasos recursos, un salario mínimo vital para que sea a lo largo de su periodo universitario, no por una vez, ¿no? Y esto hizo una cuestión muy interesante en donde cuando uno analiza el tema del tiempo, ¿no? Uno ve que en la juventud y en la niñez cayó las horas de tiempo de trabajo infantil y de trabajo en adolescente y subió las horas de tiempo dedicado al estudio, ¿no? Porque diste las condiciones para que ya no se trabaje y se estudie, sino se tengan los incentivos para principalmente estudiar, ¿no? Pero con otro tema fundamental, ¿no? Nosotros cuando llegamos, en este caso digo nosotros, yo como parte del proyecto político también, ¿no? Cuando llegamos había muy poca expectativa de estudiar a nivel universitario, ¿no? Y uno de los cambios fundamentales es que planteamos a nivel constitucional la gratuidad en la educación superior pública, ¿no? Y mejoramos la calidad, que hubo un cambio de expectativa en la cual se pasó la demanda de 100,000 estudiantes a 500,000 en un año, ¿no? En donde justamente uno de los sueños de la juventud era ser científico, académico y estudiar en las mejores universidades del mundo. Creo que ahí volvimos a tener una dificultad nuevamente en el marco, decía, cómo el cambio de perspectiva termina enmarcando una situación en donde cuando hay un apoyo por parte del Estado para llegar al sistema educativo, eso termina redundando en una posibilidad de cambio social real, ¿no? Y de expectativas inclusive de esas generaciones. Da la sensación, hago un resumen muy facilista, pero de una lectura lineal entre lo que nos decía René al inicio y lo que nos decía ahora. Digo, pasaron de un sistema de becas que sostenía mes a mes para que niños y niñas jóvenes que no podían acceder al sistema educativo pudiesen acceder a esos mismos sectores que hoy no tienen acceso a la educación y la única forma de tener una expectativa de vida es en el marco de lo delictivo, de las drogas. Bueno, eso es algo de lo que nos viene comentando René en el marco de esta entrevista, en cómo un cambio de política puede transformar profundamente un circuito social. Bueno, el marco de todo esto lo estamos dando hablando de lo que son las elecciones en Ecuador, ¿no? Estamos, recordemos a la gente, el próximo 13 de abril se estará dando la segunda vuelta para las presidenciales que están enfrentando al actual mandatario, Daniel Noboa, y a Luisa González, candidata de Revolución Ciudadana, esta alianza progresista antineoliberal. Ahí estamos nuevamente en contacto con René Ramírez. René, estaba haciendo un simple balance, ¿no? Pensaba y juntaba dos momentos, medio espontáneamente, pero la verdad que la línea argumental es perfecta. Cuando se apoyaba a las juventudes para que pudiesen estudiar mes a mes, seguramente no era el total de lo que se necesitaba, pero se los apoyaba, permitía que ingresasen a los sistemas universitarios. La expectativa era cómo poder estudiar en los mejores lugares. Hoy la expectativa máxima son los circuitos de la delincuencia. Efectivamente, hay estudios sobre eso, estimado Gustavo, en que cambió las expectativas, ¿no? Y eso es como que lo más profundo, ¿no? Porque así se construye la subjetividad. Durante los 10 años de lo que hemos denominado como década ganada, ¿no? Las expectativas eran salir a estudiar a las mejores universidades del mundo. En Ecuador creció la oferta de 350 becas en los últimos 20 años a 20,000 becas en los últimos 5 años hasta el 2017, ¿no? Entonces la gente iba y estudiaba en las mejores universidades del mundo. Y las nuevas investigaciones dicen es que la juventud, primero, no necesariamente quiere estudiar y segundo, su expectativa es ser parte de estos carteles del narcotráfico, con toda esta cultura que existe de reivindicar a través de la música, a través de las series, ¿no? Esta cultura de la droga, del narcotráfico. Entonces, claramente ha habido un cambio en las expectativas que vale la pena señalar. Uno de los principales objetivos tiene que ser, ¿no?
el tema de salvar a una generación, ¿no? Si es que se continúa con la lógica de este neoliberalismo que desmantela el Estado y que sigue vinculado a los grandes industrias del narcotráfico, difícilmente se va a recuperar una sociedad sana. Necesitamos volver a sanarnos, ¿no? Y Ecuador está justamente en esa gran disputa, ¿no? Lo que representa Luisa González con el retorno de un estado de bienestar, por decirlo así, ¿no? Y la continuidad de esta decadencia del neoliberalismo expresado en la vinculación con una élite oligárquica, ¿no? René, en este camino también te tengo que preguntar en materia económica, ¿no? Bueno, país con dolarización, ¿cuál es el camino que ves probable y posible dependiendo quién gane esta próxima elección y si hay posibilidad de repensar la lógica de la dolarización o si es algo instalado y muy difícil de salir? Creo que hemos tenido nuevamente algún tipo de dificultad. Ahí estamos viendo imágenes, ¿no? De lo que fue el debate hace muy pocos días entre ambos candidatos, entre Daniel Noboa y Luisa González. Eh, bueno, habrá que ver qué es lo que sucede el pasado 9 de febrero en lo que fue la primera vuelta electoral. A diferencia de lo que planteaban las encuestas, hubo un cambio. Bueno, habrá que ver qué es lo que sucede ahora. Creo que estamos de vuelta con René conectado. A ver, René, ahí estamos de vuelta. Hablábamos de dolarización como último para que nos des un pantallazo de eso. No, hay que ser muy claro, ¿no? Porque además se trata de instaurar una cuestión que jamás ha sido una opción para el proyecto de la Revolución Ciudadana, que es la desdolarización, ¿no? Nosotros hemos defendido porque una salida de la dolarización sería muy costoso para los ecuatorianos, ¿no? Entonces somos los que más defendemos, más bien en el otro campo, ¿no? En el campo principalmente de en este caso el actual presidente, inclusive del presidente Lazo, sucede lo que yo llamo uno de los características del modelo de desarrollo perverso de América Latina, que es el de acumulación desacumuladora. Lo que hacen es sacar el dólar, o sea, acumulan, en este caso, a través de procesos de explotación, a través de procesos de realmente de buscar usurpar lo que más se puede de la población, pero no buscan que la demanda agregada aumente y sacan el dinero, ¿no? Ecuador tiene alrededor del 30% del PIB afuera, ¿no? En paraísos fiscales, en banca offshore, y uno de los que más tiene en este caso son los grandes grupos económicos. Entonces, más bien son los que no defienden la dolarización. Durante los 10 años nosotros crecimos más que el promedio regional y fuimos los que lideramos en la disminución de la desigualdad y reducciones de pobreza en América Latina, ¿no? Pero algo quizás importante señalar que sucede ahora en esta coyuntura es lo que sucedió el día de ayer, ¿no? Que a esto se liga la posibilidad de tener una gobernanza social, ¿no? Con este gran acuerdo político entre el movimiento social, en este caso Pachacútec, la CONAIE, ¿no? Con la Revolución Ciudadana y con los otros frentes populares, ¿no? Cosa que no se había dado antes, ¿no? Entonces existe una gran unidad de lo social con lo político que de cierta manera buscaría garantizar las condiciones de buscar salidas a esta encrucijada que tiene Ecuador en estos mismos momentos, ¿no? Clarísimo, René. Estaremos tremendamente atentos a lo que suceda dentro de muy poquitito en esta segunda vuelta electoral, porque entendemos aparte que en cada uno de estos momentos electorales se juega mucho más allá de lo que sucede en un país, se juega también lo que sucede en la región y por eso también, aparte del afecto especial hacia el Ecuador y hacia los ecuatorianos y las ecuatorianas, está también entender hacia dónde va el futuro
como nuestra América unida. Así que, René, te estaremos molestando al término de las elecciones o al pasar las elecciones para que nos ayudes a analizar lo sucedido. Con mucho gusto, estimado Gustavo. Una vez más, muchas gracias. Gracias por hacer unas ciencias sociales comprometidas con los pueblos, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Hasta luego, René. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Abrazos René, grandotes. René Ramírez, aquí con nosotros en este Infoclaxo especial sobre Ecuador para tratar de entender qué es lo que va a suceder en las próximas elecciones que muy pronto estarán ocurriendo en esta segunda vuelta electoral, para tratar de entender cuál es el futuro de Ecuador, pero también cuál es el impacto a nivel de la región. Separamos y ya seguimos.